Vamos a comenzar tejiendo la pierna. Vamos a hacer un anillo mágico. Levantamos una cadena. Dentro de este anillo vamos a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jalamos esta hebra pequeña para cerrar completamente el círculo. De esta manera, y cerramos con un punto deslizado aquí en el primer punto de inicio y deslizamos. Todas las vueltas que vamos a ir dando lo vamos a tejer cerrando con punto deslizado. Para la vuelta número 2 levantamos una cadena y vamos a tejer 8 aumentos, es decir, aquí en este primer punto un aumento. Quiere decir 2 puntos bajos juntos, 1 y 2, toda esta vuelta. Entonces, cuando finalicemos la vuelta número 2, vamos a tener un total de 16 puntos bajos. Vuelta número 2 finalizada. Vamos a empezar ahora la vuelta número 3. Aquí vamos a tejer la secuencia de 3 puntos bajos seguidos y un aumento. Entonces levantamos una cadena. 1, 2, 3. Ya en el punto que sigue, que es este, un aumento, es decir, 2 puntos bajos juntos. De la misma manera vamos a repetir esta secuencia de 3 puntos bajos y un aumento por 4 veces. Y cuando finalicemos vamos a tener un total de 20 puntos bajos. Ahora comenzaremos la vuelta número 4. Levantamos una cadena y aquí vamos a tejer punto por punto, es decir, los 20 puntos bajos en esta vuelta. Finalizaremos la vuelta número 4 con 20 puntos bajos. Para la vuelta número 5 vamos a hacer el cambio de color. Para tener este mejor acabado, aquí al momento de hacer el cambio de color, vamos a hacer un pequeño ligero cambio que te va a quedar así, perfecto. Como este cambio que ustedes están viendo, ¿eh? Mucho más bonito. Entonces, les voy a mostrar a cómo se hace. Fíjense que aquí hice normalmente como se hace el cambio de color tradicional y va a quedar aquí siempre un puntito del otro color y no queremos que se vea así. Entonces, aquí les muestro. Fíjense que aquí me toca tejer con otro color esta siguiente vuelta que viene. Entonces, antes de finalizar esta vuelta, voy y tejo el punto. Pero aquí, antes de cerrar, porque normalmente cogemos y cerramos, pero lo vamos a cerrar con el otro color de hilo que queremos adicionar. Entonces aquí tomo la lazada y cierro con ese color rosado en mi caso. Ahora sí, cerramos esta vuelta con un punto deslizado. Y aquí ajustamos muy fuerte y ahora tejemos con el color rosado. Levantamos una cadena. En este mismo punto, fíjense, no se generó otro punto, sino que en ese mismo tejemos un punto bajo. En el siguiente uno y así toda la vuelta hasta finalizar. Y ahí el cambio de color casi en la misma recta, está perfecto. Pero en el cambio tradicional que uno hace te va a quedar así. Entonces, vayan y practiquen en todos sus amigurumis. Entonces en la 5 se hace el cambio de color y también vamos a tejer 20 puntos bajos con el color rosado. Aquí también se va camuflando esta brita pequeña. Muy bien, entonces una vez finalizada aquí, ya va tomando altura, ¿ve? Aquí vamos a ir creciendo ya. Esto es número 6, levantamos una cadena y vamos a tejer la secuencia de 8 puntos bajos seguidos y una disminución. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Y aquí una disminución que son tomando las hebras de afuera. Entonces tomo del primero y rápidamente del siguiente cojo lazada y paso por esos dos aritos. Nuevamente cojo lazada y paso por los dos. De esta manera vamos a repetir una vez más. 8 puntos bajos y una disminución. Solamente son 2 veces que vamos a repetir esa secuencia. Muy bien, ahora levantaremos la vuelta número 7 y 8. Vamos a tejer los 18 puntos bajos en cada vuelta. Así, de esta manera, una vez finalizada, cerramos con un punto deslizado y levantamos una cadena y cortamos la hebra. Listo. De esta patita vamos a tejer otra pieza exactamente igual. Aquí 2, 4, 5, 6, 7, 8. Hemos finalizado la vuelta número 8. Y antes ya deberíamos haber tejido, a la patita número 1. Esta es la patita número 1 y esta es la patita número 2. Ahora vamos a unir a la primera patita que hemos tejido. Aquí cerramos con un punto deslizado. Vuelta número 8, finalizado con 18 puntos bajos. Vamos a empezar la vuelta número 9. Entonces aquí levanto una cadena. Voy a tejer todavía una vuelta antes de unir a la patita número 1. Voy a tejer una vuelta más, que sería la vuelta número 9 con 18 puntos bajos alrededor de toda esta vuelta. Pues aquí tenemos 18 puntos, cerramos con un punto deslizado y aquí vamos a levantar. Vamos, atenta a todos, 6 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ligeramente, no aprieten mucho, ligeramente. Ahora vamos aquí en nuestra patita número 1 para poder unirlo. Acá lo vamos a unir con un punto bajo en este primero, donde hemos cerrado con un punto deslizado una cadena. Ahí mismo pasa el crochet y tejemos un punto bajo. Nuevamente aquí tengo 1. Vamos a tejer 18 puntos bajos en la vuelta número 9. Esta es la vuelta número 9. Aquí ya tejimos 9. Vamos a completar aquí también para que sea la vuelta número 9 con 18 puntos bajos. Ay, ni haces pedidos, ¿sí? Pedidos, amiga, sí. Escríbeme ahí el número y coordinamos, amiga. ¿Qué pedido quieres y te lo hacemos? Y aquí sería 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17 y 18 puntos bajos en esta vuelta número 9. Ahora, entonces aquí en la vuelta número 9 vamos a tener 18, 18. ¿Cuánto es 18 más 18, chicas? Rápido, ¿quién me dice? 18 más 18. Yo, 36. Aquí hemos finalizado la vuelta número 9 con 18 puntos bajos, 6 cadenas y 18 puntos bajos. Ahora vamos a empezar la vuelta número 10. Pero a partir de aquí ya vamos a tejer el cuerpo. Ay, ¿dónde estoy hablando? Estoy yéndome por allá. Hasta aquí finalizada la vuelta número 9 con las patitas. La vuelta número 10 ya vamos a empezar aquí a tejer el cuerpo de nuestro dino. ¿Ya? Entonces, en el primer punto vamos sobre las cadenas de base.
vamos a ubicar con un marcador de vueltas, ya que este será el nuevo inicio de esta vuelta, ¿ya? Entonces aquí para la vuelta 10 vamos a tejer 6 puntos bajos sobre esta cadenita. Fíjense bien aquí ese punto, entonces vamos ahí. Contando, chicas. 1. Contando y dándole tap a la pantalla. 2. 3. Pero aquí también hay que agregar un marcador o ponerle una hebrita, ¿no? Este va a ser tu nuevo inicio de la vuelta 10. 3. 4. 5 y 6. Así es, listo. 6 puntos bajos. Ahora, en esta patita, vamos a tejer 18 puntos bajos. Vamos ahí. Aquí en el primero. 1, 2, 3, 4. Y así toda la vuelta. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 puntos bajos. Sobre esta cadena vamos a tejer aquí 6 puntos bajos. Ya, lo tenemos tejido para la parte de atrás. Aquí. Se están ubicando, no amigas, no se vayan a perder. Se están ubicando. Sí, estamos, no, no es en V, es en punto X, ¿ya? Aquí es donde hemos empezado, pero ya estamos en la otra vuelta. Aquí yo quería poner un marcador para no perder mi primer puntito. Ya, ahí va a ser el primer puntito. Lo voy a anudar porque no quiero que se me pierda. Ahorita, ya. Listo, amigas. Vamos aquí con 6 puntos bajos. Aquí también 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ven? Cada pestañita. Esta pequeña chiquita que ven aquí, esa pestañita, esta de aquí, que casi se está escondiendo, esa pestañita tenemos que tomar. ¿Ya? 1. Listo. Ahora aquí vamos a finalizar con 18 puntos bajos. Entonces acá este primer punto, fíjense dónde estoy tomando ese primer punto. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos, chicas. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y aquí está nuestro marcador. Llegamos con los 18 puntos. Listo, aquí está nuestro marcadorcito donde lo hemos amarrado para que no se pierda. Hasta aquí, amigas, ya hemos avanzado con las dos patitas, la unión. Aquí vamos a empezar ya la vuelta número 11. Y esa no es la idea, no es que finalices aquí, tienes que finalizar aquí. Ya, ahora vamos a empezar la vuelta número 11, que lo vamos a tejer en forma espiral, ya no cerrando con punto deslizado y levantando una cadena, ¿ok? Sino en forma espiral. Entonces, sigamos trabajando a nuestro hermoso dinosaurio Raiko y nuestro dinosaurio Raiza. Así va quedando ya la unión de las dos patitas. Entonces aquí hemos llegado a nuestro marcador y vamos a comenzar la vuelta número 11. Voy a retirar para ponerlo nuevamente. La vuelta 11, la secuencia va a ser 2 puntos bajos seguidos. 1 y 2. Y ahora 2 aumentos seguidos.
Y vamos a seguir con 21 puntos bajos hasta donde nos llegue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Hasta aquí nos quedó. Fíjense dónde está llegando, amigas, dónde está marcando los 21 puntos. Ahora vamos a tejer aumentos para acá, para la barriguita ya. Vamos a tejer aumentos acá para la parte de atrás de nuestro pequeño dino. Ya. Entonces haremos unos 4 aumentos de puntos bajos. Muy bien. Y para finalizar ahora con 19 puntos bajos hasta llegar aquí a nuestro marcador y finalizar la vuelta número 11 con 54 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y el último 19, que nos queda exacto los puntos, y aquí está nuestro marcador ya para empezar la siguiente vuelta. Entonces hasta aquí, amigas, bueno, te voy a acomodarlo. Hasta aquí con el crecimiento ya para darle forma a la barriguita y a la espalda, ¿no? Esta de acá es la espalda y esta es la barriguita. Muy bien. Entonces ahora vamos a empezar la vuelta número 12 a la vuelta número 21. Vamos a tejer 54 puntos bajos en cada vuelta. ¿Sí? Nos vemos finalizando entonces la vuelta número 21. Muy bien, hasta aquí hemos finalizado con la vuelta 21. Voy a marcar y con con el mismo color de hebra que tengo aquí un pedacito. Aquí vamos a empezar la vuelta número 22, donde la secuencia va a ser 7 puntos bajos seguidos y una disminución. ¿Sí? Entonces vamos acá, marcamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora toca una disminución, que son tomando las hebritas de afuera del primero y rápidamente del siguiente, pero tiene que ser completo, amigas, así. Entonces cojo la lazada, paso por 2, cojo la lazada y por 2. Listo. Esta secuencia lo vamos a repetir por 6 veces toda esta vuelta. Y cuando finalicemos vamos a tener un total de 48 puntos bajos. Muy bien, y antes de llegar aquí donde está nuestro marcador nos queda un punto. Entonces en total vamos a tener 48 puntos bajos en esta vuelta número 22. Ahora, amigas, de la vuelta número 23, 24 y 25 vamos a tejer 48 puntos bajos en cada vuelta. ¿Sí? Nos vemos entonces finalizando la vuelta 25. Ahora vamos a empezar la vuelta número 26 y aquí la secuencia va a ser 6 puntos bajos seguidos y una disminución, y lo vamos a repetir por 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6
La disminución son tomando las hebras de afuera del primero y rápidamente del siguiente. Paso por 2 y por 2 y ajustamos. Y cuando finalicemos esta vuelta vamos a tener un total de 42 puntos bajos. Ahora toca la 27 y 28, vamos a tejer 42 puntos bajos en cada vuelta. Ahora comenzaremos la vuelta número 29. La secuencia va a ser 5 puntos bajos seguidos y una disminución. Y lo vamos a repetir por 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Y una disminución que son tomando las hebras de afuera. Cuando finalicemos esta vuelta, vamos a tener un total de 36 puntos bajos. Muy bien. Ahora, la vuelta número 30, 31, 32 y 33, vamos a tejer 36 puntos bajos en cada vuelta. Entonces, yo voy a marcar con esta misma hebra que estoy usando como marcador. Muy bien, finalizada esta vuelta, vamos a empezar con la vuelta número 34. Y aquí la secuencia va a ser, fíjense, aquí está mi marcador y aquí llegué. La secuencia es 4 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4. Y las disminuciones son tomando las hebritas de afuera del primero y del siguiente rápidamente. Paso por esos dos y esos dos. De esta manera vamos a repetir toda esta vuelta. Cuando finalicemos vamos a tener 30 puntos bajos. Miren, hasta aquí ya tienen que rellenar también con algodón siliconado las dos patitas, ahí el relleno, también hasta la mitad del cuerpo, simplemente ahí. No lo rellenen tanto porque vamos a seguir tejiendo. Entonces, aquí vamos a comenzar ahora la vuelta 35 y 36. Vamos a tejer 30 puntos bajos en cada vuelta. Muy bien, ahora comenzaremos la vuelta 37. Y aquí está nuestro marcador y vamos a tejer la secuencia de 3 puntos bajos seguidos. 1, 2, 3. Y en el punto siguiente una disminución, que son tomando las hebritas de afuera y lo convertimos en un punto. Nuevamente repetimos esta secuencia. 3 puntos bajos, una disminución. Y cuando finalicemos vamos a tener 24 puntos bajos en esta vuelta. Muy bien, y ahora para finalizar vamos a tejer desde la vuelta número 38 a la 44, 24 puntos bajos en cada vuelta. Muy bien, aquí finalizamos y vamos a dejar hebra larga para coser a la cabeza. Esta es para la parte de adelante, esta para la parte de atrás. Donde está mi marcador va para la parte de atrás, pero aquí que ven como una pancita, esa va para la parte de adelante. Muy bien, ahora vamos a tejer 2 brazos. Entonces el patrón es
En la primera vuelta tejemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la segunda vuelta vamos a tejer aumentos en cada punto, es decir que vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Ahora, para la tercera vuelta levantamos una cadena y la secuencia va a ser un punto bajo y en el siguiente un aumento, es decir, 2 puntos bajos juntos. Esta secuencia lo vamos a repetir toda esta vuelta, un punto bajo, un aumento, y cuando finalicemos vamos a tener un total de 18 puntos bajos. Ahora comenzaremos la vuelta número 4. Levantamos una cadena y vamos a tejer 18 puntos bajos, es decir, un punto bajo en cada punto de la hilera anterior. Muy bien, ahora comenzaremos la vuelta número 5. Levantamos una cadena. Aquí vamos a hacer la secuencia de un punto bajo y en el que sigue una disminución. Son tomando las hebras de afuera, paso por 2 aritos, nuevamente cojo lazada y paso por esos 2 aritos. De esta manera vamos a hacer la disminución y cuando finalicemos vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Y les va a quedar así. ¿Ve? Entra mi dedo corazón. Entonces, ahora a partir de aquí, de la vuelta número 6 a la vuelta número 15, vamos a tejer los 12 puntos bajos en cada vuelta. Y así estaríamos terminando con los 2 brazos, el mismo patrón, y hay que rellenar con algodón siliconado. Muy bien, y ahora nos estaría faltando las escamas de nuestro pequeño dino. Vamos a tejer 9 escamas. Aquí vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vuelta número 2, 6 puntos bajos. La vuelta número 3, un punto bajo, un aumento. Esa secuencia lo vamos a repetir, un punto bajo, un aumento hasta finalizar la vuelta. Y la vuelta número 4, vamos a tejer 9 puntos alrededor y así estaríamos finalizando. Es pequeñita las escamas. Nada, una vez terminada esta parte, retiramos y vamos a comenzar ahora con otra pieza. Aquí vamos a empezar tejiendo la cola. Entonces vamos a hacer un anillo mágico. Y dentro vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jalamos de esta hebra pequeña para cerrar completamente el anillo y unir los puntos. Vamos a cerrar con punto deslizado esta primera vuelta y todas las vueltas, no, las vueltas que vienen lo vamos a cerrar con puntos deslizados. Levanto una cadena. La vuelta número 2 voy a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cerramos con un punto deslizado aquí. Ajustamos bien. La vuelta número 3, un punto y un aumento. Esta secuencia lo vamos a repetir por 3 veces, es decir, aquí en este mismo 1, en el siguiente un aumento, nuevamente en el siguiente un punto bajo y en el que sigue un aumento. Y cuando finalicemos esta vuelta vamos a tener 9 puntos bajos. Y aquí cerramos con un punto deslizado.
Vamos a tejer la vuelta número 4 y 5, 9 puntos bajos en cada vuelta. Hasta aquí, hasta la vuelta número 5. Muy bien, finalizada, levantamos una cadenita. La vuelta número 6, vamos a tejer la secuencia de 2 puntos bajos seguidos. 1, 2. En el punto que sigue, un aumento, es decir, 2 puntos bajos juntos. Así vamos a repetir toda esta vuelta y cuando finalicemos vamos a tener 12 puntos bajos. Y aquí cuando llegamos en la parte última vamos a cerrar con un punto deslizado, ajustamos y levantamos una cadena. Bien, vamos a empezar ahora la vuelta número 7 y 8. Vamos a tejer 12 puntos bajos en cada vuelta. Vamos a comenzar con la vuelta número 9. Levantamos una cadena. La secuencia va a ser 3 puntos bajos seguidos y un aumento. 1, 2, 3 y en el punto que sigue un aumento. Esta secuencia lo vamos a repetir por 3 veces y cuando finalicemos vamos a tener un total de 15 puntos bajos. Miren, quiero indicarles antes, la colita no es como un cono recto, ¿eh? La colita va a tener aquí sus variaciones, sus lomitos, entonces se va a ver súper perfecto en la colita para nuestro dinosaurio, ya que tiene esas curvas, ¿sí? No es un cono recto. La vuelta número 10 y 11 vamos a tejer 15 puntos bajos en cada vuelta. Ahora comenzaremos la vuelta número 12. Levantamos una cadena. Aquí la secuencia va a ser 4 puntos bajos seguidos. 1, 2, 3, 4. Y en el punto que sigue un aumento, es decir, 2 puntos bajos juntos. Así, de esta manera vamos a repetir esta secuencia de 4 puntos bajos y un aumento. Y cuando finalicemos aquí vamos a tener un total de 18 puntos bajos. Muy bien, una vez finalizada, vamos a tejer la vuelta número 13 y 14, 18 puntos bajos en cada vuelta. Muy bien, a partir de aquí ya vamos a hacer aumentos para darle esa curva a la cola de nuestro dino, ¿sí? Entonces levantamos una cadenita y vamos a tejer 10 puntos bajos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Ahora vamos a tejer 2 aumentos seguidos. En este primero, el primer aumento. En el siguiente aumento. 2 aumentos seguidos y vamos a finalizar con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cerramos aquí en este primer punto con un punto deslizado. Cuando finalicemos esta vuelta 15 vamos a tener aquí un total de 20 puntos bajos. Muy bien. Levantamos una cadena, la vuelta 16, vamos a tejer aquí 12 puntos bajos seguidos. Así de esta manera. Ahora aquí un aumento de punto bajo, solo uno. Un aumento. Y para finalizar 7 puntos bajos seguidos. Fíjense aquí, cuando yo ajusto muy bien el punto deslizado y la cadena, como que no se notan las venitas que suelen pasar cuando tú cierras con punto deslizado. Pero aquí nada de nada. Esta va a ir para la parte de atrás también. Entonces aquí estamos haciendo ya el lomito. Muy bien. Aquí vamos a tener 21 puntos bajos. Ahora, la vuelta número 17. ¿Sí? Levantamos una cadena. Vamos a tejer 12 puntos bajos. Ahora seguimos con 2 aumentos. ¿Sí? 2 aumentos seguidos. Entonces aquí el primero. Y en el siguiente otro aumento. Fíjese que aquí estamos llegando donde está el aumento de la hilera anterior también. Entonces eso va a hacer que sea como un lomito la cola de nuestro dino. Y para finalizar 7 puntos bajos. Cerramos con un punto deslizado y aquí vamos a tener un total de 23 puntos bajos. Muy bien, levantamos una cadena, la vuelta número 18, vamos a tejer 14 puntos bajos seguidos. Aquí está ese lomito, fíjense, ve como que va ahí dándole una curva. Ahora aquí en esta misma curva que va a dar a la expresión de la cola de nuestro dino, vamos a tejer un aumento, es decir, 2 puntos bajos juntos de esta manera, y para finalizar con 8 puntos bajos seguidos. Amigas, cuando terminemos esta vuelta vamos a tener aquí un total de 24 puntos bajos.
levantamos una cadena. Ahora, miren, fíjense, quiero soltar el hilo. Uy, el crochet no quiere despegarse del hilo. Están unidos, son tal para cual. Muy bien, aquí quiero mostrarles esto, ¿eh? Fíjense aquí la curva que tiene. Así, no es un cono recto. Ahora, de la vuelta número 19 y 20, vamos a tejer 24 puntos bajos en cada vuelta, ¿sí? Muy bien, fíjense cómo se va levantando aquí este lomito. Ya, aquí está la parte donde finalicé. Voy a levantar una cadena. La cadena siempre lo ajusto muy bien, que se haga tan pequeñita que no se note luego cuando me voy al siguiente punto. Aquí vamos a empezar la vuelta número 21. La secuencia es 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y en el siguiente un aumento. Lo vamos a repetir por 6 veces toda esta vuelta y cuando finalicemos vamos a tener un total de 30 puntos bajos. Muy bien. Ahora estaremos trabajando la vuelta número 22 y 23 con 30 puntos bajos en cada vuelta, ¿sí? Son 2 vueltas que vamos a dar con 30 puntos bajos. Muy bien, ahora empezaríamos la vuelta número 24. Levantamos una cadena y ajustamos bien esa cadena. La vuelta número 24, la secuencia va a ser 4 puntos bajos y un aumento. Esta secuencia lo vamos a repetir por 6 veces y cuando finalicemos vamos a tener un total de 36 puntos bajos. Muy bien, ahora empezaremos la vuelta número 25 a la 28, donde vamos a tejer los 36 puntos bajos en cada vuelta. Están tejiendo a nuestro pequeño dino. Que puedan ustedes darle like, manito arriba, comenten qué les está pareciendo del tejido de nuestro amigurumi. Comenten, amigas, para yo tener referencia y poder saber e interactuar con ustedes en los comentarios. Vayan a darle muchos likes a mi video, a mi tutorial que estoy preparando. Ustedes, amigas, saben que detrás de cada edición de video requiere mucho esfuerzo, tiempo, paciencia. Cómo hacerlo de la mejor manera posible para que ustedes puedan entenderme. Y yo trato y subo mis videos así, de la mejor manera posible y que sea bien entendido. Y así estaría quedando la colita con esas expresiones. Muy bien, una vez finalizado, cerramos con una cadena y ajustamos muy bien la cadenita. Y listo. Listo para coser. Hay que agregar algodón siliconado aquí. Miren que ya vamos casi con todas las piezas. Solo nos falta unirlos, coser. Pero aquí nos falta la cabecita. Así que nos ponemos manos a la obra para tejer la cabeza. Bien, seguimos con nuestro hilo base, que es este rosado. Aquí vamos a empezar con un nudo de inicio. Estamos tejiendo la cabeza de nuestro pequeño dino. Vamos a levantar cadenas y vamos a ir contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas de altura. Ahora dejamos esta primera cadena aquí en el siguiente.
Vamos a tejer puntos bajos, un total de 7 puntos bajos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Aquí en esta última cadena, este último punto, tejeremos 3 puntos bajos en este mismo. 1, 2, 3. De esta manera, y ya estamos dando vuelta. Entonces, aquí tejeremos 6 puntos bajos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Ahora, en este último punto vamos a tejer 2 puntos bajos juntos. Aquí va 1 y 2. Y aquí vamos a tener un total de 18 puntos alrededor. Aquí lo que vamos a hacer es cerrar con punto deslizado. Entonces me voy aquí en este primer puntito para cerrar aquí. Y ajustamos muy fuerte. Levantamos una cadena y ajustamos. Aquí en este mismo punto, un aumento de punto bajo, es decir, 2 puntos bajos juntos. De esta manera. Seguimos con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2 aumentos seguidos para este lado. Entonces cojo acá el primer aumento. En el siguiente listo, 2 aumentos seguidos. Vamos a seguir con 7 puntos bajos. Y aquí me queda un punto donde vamos a tejer un aumento de punto bajo. Así de esta manera, y cerramos con un punto deslizado aquí, tomando el primer punto de inicio de la hilera anterior. Ajustamos. Muy bien, vamos a comenzar la vuelta número 3. Levantamos una cadena. Aquí en este primer puntito vamos a tejer un aumento de punto bajo. Ahora continuamos con puntos bajos seguidos. Vamos a ir contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 2. Giramos ya para este lado de la curva. 2 aumentos de puntos seguidos. 2 aumentos. Aquí el primero. Y el segundo. Bien, seguimos con puntos bajos. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un total de 9
9 puntos bajos seguido, y aquí nos queda un puntito donde vamos a tejer un aumento de punto bajo. Finalizada la vuelta número 3, vamos a tener un total de 26 puntos en esta vuelta. Cerramos con un punto deslizado, ajustamos bien y levantamos una cadena. La vuelta número 4, vamos a tejer aquí en el primer punto un aumento. Seguimos con 11 puntos bajos seguidos. Ahora en esta curva, 2 aumentos seguidos. 1, 2. Seguimos con 11 puntos bajos seguidos. En este último punto, un aumento de puntos bajos, es decir, 2 puntos bajos juntos. Cuando finalicemos esta vuelta número 4, vamos a tener aquí alrededor un total de 30 puntos bajos. Aquí, a partir de la vuelta número 5, ya no voy a cerrar con punto deslizado. Vamos a tejer ya en forma de espiral. ¿Ok? Entonces voy a colocar una hebra como marcador. Y aquí la vuelta número 5 a la vuelta número 10 vamos a tejer ya 30 puntos bajos en cada vuelta. Muy bien, finalizado hasta la vuelta número 10, vamos a comenzar aquí la vuelta número 11. Aquí está nuestro marcador, fíjense. Entonces marcamos la vuelta 11, la secuencia es un punto bajo y en el siguiente un aumento, es decir, 2 puntos bajos juntos. Un punto bajo y en el siguiente un aumento. Así toda esta vuelta, un punto bajo, un aumento, esta secuencia. Y cuando finalicemos vamos a tener 45 puntos bajos. Muy bien, aquí ya estamos dándole altura aquí a la cabeza. Vamos a tejer la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento. ¿Sí? Lo vamos a repetir por 5 veces esta secuencia. 1, 2, 3. Y en el siguiente un aumento. O sea, este bloquecito de 3 puntos bajos, un aumento, lo vamos a repetir por 5 veces. Entonces ya tengo 1, 2 veces y 5 veces. Muy bien. Esta de acá es la parte de adelante, así ya se va formando esta curva, fíjense. ¿Ve? Y ahí va a ir levantada. Y esta es la parte de abajo de la quijada de nuestro dino. Entonces aquí vamos a tejer 25 puntos bajos hasta finalizar y llegar aquí a nuestro marcador. Muy bien, entonces cuando finalicemos aquí vamos a tener un total de 50 puntos bajos. Ahora, de la vuelta número 13 a la vuelta número 21 vamos a tejer los 50 puntos bajos en cada vuelta. Muy bien, hasta aquí así nos va quedando ya la cabecita de nuestro dino. Vamos a comenzar la vuelta número 22. Aquí fíjense donde termina el marcador, ahí.
Entonces esta misma hebra lo voy a traer y lo voy a marcar aquí. Aquí vamos a tejer la secuencia de 2 puntos bajos, una disminución. De esta manera vamos a repetir por 12 veces. Y aquí vamos a finalizar con 2 puntos seguidos. En total vamos a tener 38 puntos bajos aquí alrededor. Muy bien, hasta aquí hemos avanzado y ya vamos a colocar los ojitos de seguridad. El primer ojito va a ir aquí, en este lado de la esquina, aquí más o menos. En la vuelta número 11 y con una separación de 10 puntos. Muy bien, entonces aquí, ahora, a partir de este ojito que ya se puso, vamos a contar 10 puntos hacia el lado izquierdo y colocar el otro ojito. Aquí ve, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en este punto 10 voy a colocar el otro ojo de seguridad. Muy bien, ya está. Colocamos los brochecitos en la parte de atrás y también vamos a darle esa expresión a los ojos. Voy a bordarlo con moradito para que se vea súper divino. Rellenar con un poco de algodón siliconado. Muy bien. Ahora empezaremos la vuelta número 23. Aquí vamos a tejer una secuencia de 3 puntos bajos seguidos y una disminución. Las disminuciones tomando las hebritas de afuera del primero y rápidamente del siguiente. Nuevamente 3 puntos bajos y una disminución. Así vamos a repetir por 7 veces. Y para finalizar y llegar aquí donde está nuestro marcador, 3 puntos bajos seguidos. 1, 2 y 3. Y aquí está nuestro marcador de la hilera anterior. Listo. En esta vuelta número 23 vamos a tener un total de 31 puntos bajos aquí alrededor. Vamos a comenzar ahora la vuelta número 24, la secuencia de 2 puntos bajos y una disminución. 1, 2 puntos bajos seguidos y una disminución. Listo. Lo vamos a hacer por 7 veces. Ya lo mismo. Repetiremos. Ya. Muy bien. Ahora para llegar aquí a nuestro marcador vamos a tejer 3 puntos bajos seguidos. 1, 2 y 3. Y fíjense, estamos en nuestro marcador. Aquí en esta vuelta número 24 vamos a tener 24 puntos bajos aquí alrededor. Vamos a comenzar la vuelta 25. Ya vamos bajando. Aquí sí, atentas, chicas, atentas. Ya, empezamos aquí la vuelta con un punto bajo. En el siguiente, una disminución. Dos puntos bajos seguidos. Ahora una disminución.
Nuevamente, 2 puntos bajos seguidos. Una disminución. Nuevamente, 2 puntos bajos seguidos. Una disminución. 2 puntos bajos seguidos. Una disminución. 2 puntos bajos seguidos. Y una disminución. Y aquí para llegar a nuestro marcador nos falta un punto. Entonces ahí completaremos un punto bajo. Listo. Aquí nos van a quedar 18 puntos bajos. Ya, vamos a tejer 2 vueltas más. Entonces, la vuelta número 26 vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución. 1, 2 y una disminución. Esto lo vamos a repetir por 4 veces. Y aquí nos quedan 2 puntos para finalizar y vamos a tejerlos ahí. 2 puntos bajos seguidos. Bien, hemos finalizado la vuelta número 26 y aquí nos van a quedar 14 puntos bajos. Muy bien. Entonces aquí para finalizar ya con la cabecita y luego también darle aquí unas puntaditas, darle más expresión de lo que ya tienen aquí estas partes resaltadas, sino que vamos a hacer que esto se frunza así de esta manera. ¿Ok? Nos falta todavía. Entonces vamos a dar una última vuelta, la vuelta número 27. Aquí va a ser la secuencia de 2 puntos bajos seguidos. 1, 2. En el siguiente, una disminución. Nuevamente vamos a repetir así hasta llegar aquí donde está nuestro marcador. Cuando finalicemos vamos a tener 10 puntos bajos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es cerrar, pero tomando solamente las pestañitas de afuera. Y ahora lo que hacemos es fruncir. Jalamos y vamos a darle expresión aquí, así para que quede bien fruncidito esta parte. Lo que queremos es que salga aquí, en esta parte. Muy bien. Y de acá nos llevamos un pedacito. Ahí. Ahí es donde vamos a coger estas 2 partecitas. Luego volvemos el hilo y vamos a salir por donde hemos empezado. Ahora, estos 2 vamos a ir presionando. Jalamos y fíjense ustedes cómo se hunde. Cómo le da más expresión. ¿Se dan cuenta? Y cada que van jalando van acomodando así, mírate, a poquito y van acomodando la carita. Y miren cuánta expresión y cuánta diferencia puede haber en esto, que simplemente hagamos un poquito de cambio. Seguimos dándole más expresión, ahora lo vamos a hacer por la parte de abajo, así. Ok, entonces, aquí en esta parte del ojito, salimos así. Luego, vengo aquí y en la misma dirección, que sería esta, me voy a ayudar con un alfiler. Entonces en la misma dirección, aquí, bajamos de frente y ahí. Te lo voy a poner acá, solo es la referencia. Entonces venimos ahí, ajustamos. Nuevamente nos devolvemos tomando un punto para arriba. Nuevamente nos devolvemos en el siguiente. Y vamos y tomamos esta parte. Tiene que ser ahí. Así, fruncir, pero de una manera muy suave, nada más. Y fíjense ustedes aquí cómo queda y le da una mayor expresión a la carita.
rostro y así nos estaría quedando ya el rostro, la cabecita de nuestro pequeño Dino. Muy bien, entonces vamos a hacer esos orificios nasales. Fíjense cómo lo estoy haciendo a la altura del ojo. Cojo un punto y ahí vamos a enrollar 18 veces. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 veces. Fíjense. ¿Eh? Entonces plantamos ahí y nos vamos en el siguiente, que también tiene que ser a la altura del ojo. Tomamos una puntadita hacia arriba y ahí enrollamos el hilo 18 veces. Listo, así quedarían los orificios. Súper bonita nuestro Dino. Ahora vamos a bordar las pestañas. Fíjense cómo lo estoy haciendo. De esta manera ustedes van a realizar a su Dino Raiza las pestañitas que quedarían muy coquetas para ella. Súper divino. Pero para Raiko no le vamos a hacer pestañitas. Miren cómo queda lindísima. Muy bien. Una vez finalizada ya con la expresión y las pestañitas, ahora vamos a coser el cuerpo a la cabeza. ¿Ya? Entonces nos ubicamos. Esta hebrita me indica que va para la parte de atrás y esta de acá es la parte de adelante. Entonces voy a ubicar la cabecita. Ahí. Entonces ahí tomo un punto de la cabeza. Y un punto del cuerpo, pero de esta manera. Nuevamente seguimos girando un punto de la cabeza, así en forma de donde ha salido la hebra, por ese mismo punto. Volvemos, ajustamos siempre fuerte. Nuevamente tomamos un punto del cuerpo, por donde ha salido la hebra, volvemos por ese punto, pero ya en forma diagonal. Nuevamente cogemos un punto del cuerpo, venimos en forma diagonal, así. Muy despacio, amigas, muy concentradas, firmes en lo que están haciendo. Y de acá nos vamos derecho. Solo tomando un puntito, un puntito. No traten de avanzar bastante, queriéndose tomar 2 puntos. Avancen, pero a paso lento. Lento, pero seguro. El tejido, solito, el amigurumi se va acomodando, se va moldeando. Entonces, miren, ¿ven? Fíjense ustedes cómo va quedando el acabado. Mucho mejor. Sí, de esa manera vamos a ir cosiendo toda esta parte de la cabeza, uniendo al cuerpo. Y fíjense también cómo van a colocar los bracitos, no lo vayan a poner así. Aquí le da forma a una manito, así levantadita. ¿Ve? Por eso hicimos esos pequeños cambios al momento de tejer los brazos. Entonces esta es la manito de chévere, muy bien. Entonces esta va para adelante, no lo coloquen así porque se va a ir para atrás. Entonces ahí, aquí en la vuelta 4, 1, 2, 3 y 4. Entonces pongo este alfiler como referencia porque ahí va a ser donde va a caer el punto. Y así vamos a coser los brazos de manera muy prolija, con mucha paciencia, tomando cada punto.
y este sería el resultado. Recuerden tomar el punto por donde salió la primera hebra y luego tienen que ajustar muy bien ese punto que están cosiendo y siempre por la parte debajo de la cola. No pongan por encima, siempre por debajo la aguja. Coser de esta manera te quedará muy prolijo tus amigurumis. Ve y prueba en todos tus amigurumis pendientes. Bueno, al finalizar nuestro dinosaurio Raiko y Raiza, vas a quedar encantada con el resultado. Dios te bendiga. Gracias por compartir, por comentar, por activar la campanita de notificación. Gracias por todas las vibras y el aprecio que siempre me muestran. Les mando un abrazo fuerte donde quiera que se encuentren. Les quiero mucho.